sí, sí. Bueno, la casa de Lope de Vega, Pilar, ¿eh? Qué maravilla. Sí, la casa de Lope de Vega, que además a ti ahora justamente es como muy casual y muy coincidente que estemos aquí. Bueno, ¿no? Para tu obra. Sí, la obra Lope y sus Doroteas. Entonces, en el final de su vida, esa recapitulación que en esta casa hace de su vida, ya en tiempos de Felipe IV, entonces se siente preterido por el nuevo rey, y entonces también dice, bueno, ¿qué hice yo con Felipe III? ¿Qué hice? Ganar dinero. Bueno, pero esto no puede ser. Entonces tengo que hacer grandes obras todavía. Y escribe El castigo sin venganza y escribe también La Dorotea, esa nueva Celestina, ¿no? Y lo escribe aquí. Y entonces en esa Dorotea están todas sus Doroteas, todas esas mujeres, que no todas pasaron por aquí. Pilar. Se hubieran enfadado entre ellas a lo mejor, sí, o no, sí. no se sabe. Desde Igual luego, lo hubieran compartido. desde luego. No sé, dentro de qué parte te sientes tú más cómodo, o ahora con la distancia, cómo revisitas tu obra, tu teatro más como crónica de la realidad, ¿no? Como testimonio de la realidad, o como metáfora de esa realidad. ¿Qué crees que es más arena, por decirlo de alguna manera? ¿Qué crees que es más arena? Sí, Pilar. De ambas cosas. Pilar, claro, tú eres periodista también, y entonces, pues bueno, indudablemente mi conexión con el periodismo pues ha sido permanente, entonces he hecho casi 1000 entrevistas, me ha gustado el género de la entrevista, preguntar, también la crónica de Madrid, he hecho mucha crónica de Madrid, de este misterioso Madrid, y entonces, pues indudablemente, a la hora de enfocar el tema del teatro, en Ederra estuvo indudablemente por detrás el crimen de los Urquijo. Sí. Y también el problema vasco, de la violencia en el País Vasco, ¿no? Y Ederra, pues bueno, es ese personaje absolutamente destructor y constructor, ¿no? Trágico. Y indudablemente esas referencias con la realidad yo creo que la debemos tener siempre en el teatro, como la tuvo Esquilo cuando hace Los persas, sobre la batalla de Salamina, unos años después de la batalla de Salamina. Y curiosamente, cuando enfocamos estos temas, estamos en la verdad del teatro. Es decir, que Esquilo, cuando contó la batalla de Salamina a 10.000 personas o 15.000 personas en el teatro de Atenas, indudablemente estaba contando la verdad, porque había testigos. Había testigos. Cuando nosotros llevamos una obra de teatro a escena, cuando tú has llevado el tema de Tannhäuser, entonces, indudablemente, contamos la verdad. Es verdad. Sí, es lo que decía Aristóteles, ¿no? Que la ficción está por encima de la historia. Exacto. Porque la historia está en la anécdota y la ficción está, no recuerdo ahora mismo la cita, pero está en la esencia, ¿no? Está en la verdad. Sí, ahí está. Y entonces, pues bueno, ese tema de también la conexión, indudablemente, hablamos de los persas. Los persas es el primer teatro documento que existe. Y entonces el teatro documento en el siglo XX, pues bueno, ahí está Peter Weiss con la indagación sobre el juicio de Auschwitz, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a mí me ha conmovido también el tema del teatro documento. He tratado a Dionisio Ridruejo, ese primer hombre de la transición, para mí, que pasó de ser un falangista fascista a un demócrata, interviniendo en el contubernio de Múnich. Luego también he indagado sobre el bombardeo de Guernica, también en mis obras vascas. Indudablemente, pues bueno, ahí tal vez por ese olfato que tenemos los periodistas, también de estar conectados con la realidad, y de no huir de la realidad, y de enfrentar a la realidad, y enfrentarnos fundamentalmente con los conflictos de la realidad, porque el teatro es conflicto desde Grecia, si no, no es teatro. Si no hay conflicto en el teatro, lo hemos estudiado con nuestros maestros, sobre todo con William Layton o Miguel Narros, que tú también has estudiado con ellos, entonces el conflicto que es la esencia también de la sociedad. Cuando hay conflicto en una sociedad es que hay democracia. Si no hay conflicto, nos encontramos en una dictadura, de alguna forma.
Y entonces, pues Una bueno, manera de de verlo. ahí esa conexión de nuestro teatro, del tuyo también, con la realidad, y con los elementos familiares muchas veces, esencia de la sociedad, esencia de sociedad. Sí, me interesa también mucho cómo planteas o cómo afrontas a las mujeres en escena, porque Sí. son mujeres, creo que muy sorprendentes. Entiendo lo que decir ahora, teniendo en cuenta el momento en el que están escritas, ¿sabes? Sí, O sí, sea, sí, que, sí, sí, sí. que a mí me Sí, sí. resuena como si hubiera estado escrito antes de ayer. Sí, 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 sí. Y hay muchas obras que tienen 30 Sí, sí, años, sí, que sí, tienen sí, 40 sí. años, te lo digo como un piropo, Sí, 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 sí. ¿sabes? Que son mujeres, incluso en Violetas para un Borbón, Sí, 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 sí. Sin duda. Sí, sí. que vamos, el rey realmente, o sea, no es motor de acción. Sí, O sea, sí, sí, los sí. motores de acción ahí son Es- las mujeres. Es la mujer. Totalmente, ¿no? La Y mujer eso es me llama la sí, atención. la mujer es el elemento activo de la sociedad. Muchas veces en la sombra, con esa discreción que tenéis las mujeres, ¿no? Y desde luego, pues bueno, yo provengo de ese universo vasco, donde la emakume, la mujer de la casa, la echecoandre, la mujer de la casa, indudablemente pues tiene un vigor extraordinario. Supongo en tu Andalucía también, ¿no? Sí, también. También. Sí, es una cosa que yo veo que es como muy... O sea, no voy a hablar de otras culturas, pero a nivel occidental lo veo muy generalizado. Sí. O sea, más Asia Sí. y tal no me voy a meter, pero en Sí, Occidente sí. sí que lo veo muy generalizado. Sí. Entonces, a mí todo ese universo de la mujer, yo he estado rodeado de mujer, mi madre, mi mujer, mi hija, mi nieta, ahora me encanta estar rodeado de mujeres por esa sensibilidad especial que tenéis, esa ternura. Que muchas veces dices, bueno, pero entonces, ¿qué hay que tener? Ese elemento de ternura, ¿no? de conmiseración, también de vigor, muchas veces para imponer, ¿no? Y entonces, sí, para mí las mujeres, tengo ahí una tetralogía que cojo un verso de Ángela Figuera, precisamente, una poetisa y poeta, vasca, muy preterida incluso en el País Vasco, Ángela Figuera, que ella tiene un verso que si en el asfalto crecieran margaritas, ¿no? Entonces, bueno, esto es fundamental, el tener en cuenta a la mujer, y desde luego el darle papel a la mujer, darle juego a la mujer, independientemente de que yo he procurado en todas mis obras, pues indudablemente el reflejar esa realidad. O sea, cuando hablas, por ejemplo, de Violetas para un Borbón, la serie de los Borbones de Alfonso... Sí, que me llama la atención, o sea, Sí. que digamos que lo más llamativo a priori debería ser la parte histórica, pero a mí lo que me llama la atención Sí. es el equilibrio de fuerzas. Sí. No, claro, el equilibrio de fuerzas es fundamental también. El que muchas veces no sepas de qué lado va a caer la pelota. Efectivamente. El match ball de Woody Allen, ¿no? ¿De qué lado va a caer la pelota? Entonces, el equilibrio de fuerzas. Esto es fundamental en el teatro, que entre el protagonista y el antagonista haya ese equilibrio. Y desde luego, pues bueno, ahí para ese juego en la sociedad, la mujer tiene que estar en ese equilibrio. Luego entonces tienes que darle ese valor real. Hablabas de esa obra sobre Alfonso XII, ¿verdad? Luego escrito sobre Alfonso XIII y sobre Don Juan. Estamos en Alfonso XII y Alfonso XIII en el fondo también. Sí, claro. exacto. Bueno, es el nacimiento la concepción de Alfonso XIII, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ahí nos juega un papel fundamental, pues la amante del propio Alfonso XII, la reina. Y entonces, y ahí se nos desfigura, por así decirlo, el propio Alfonso XII. Entonces, que es manipulado, indudablemente, porque había que hacer algo fundamental, que era que la reina tuviera un hijo.
Y entonces efectivamente lo tuvo póstumo a Alfonso XIII, ¿no? Y va también otra de las cosas que quizá me llame mucho la atención, tiene que ver de tu obra, tiene que ver con el sexo. Sí, sí. El sexo, o sea, Ignacio Amestoy y el sexo. Quiero hablar de este tema. De verdad, quiero hablar de este tema porque me parece que es muy importante cómo está planteado, cómo hay o sea, hay algo desviado de la norma, ligeramente perverso, y que es motor de acción también, ¿no? de los personajes, ¿no? Sobre su comportamiento. Me parece muy importante. Sí, sí. Bueno, ahí es un tema que tú has tratado pues, minuciosamente en tu obra Cama, también en El buen hijo, también. Sí, de alguna manera. También, sí, también. Y también en relación con la mujer, o sea, la madre, la madre, la pareja, la mujer en la pareja, el papel de la mujer en la pareja, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante el sexo. ¿Por qué? Porque es la vida. Es que es el secreto de la vida. A un autor muy importante español, ya desaparecido, en una de mis entrevistas, le hice varias y le pregunté, casi a las puertas de la muerte, ¿qué es lo más importante de la vida? Me dijo, el sexo. Entonces, indudablemente es la vida. Es la vida y tenemos que cuidar el sexo, es la reproducción, es el futuro. Es la reproducción de la especie, es que sin sexo no hay nada. Es el futuro. Entonces, en ese sentido, es maravilloso el tratarlo, es maravilloso el tratarlo. En este momento se está comercializando, y lo vemos, estamos en el mercado, ¿no? El mercado, pero debemos ponerlo por encima de ese territorio, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí sí he querido, indudablemente, que el sexo esté, incluso con los problemas que muchas veces en ese territorio misterioso de la homosexualidad, también. Entonces dices, bueno, algo que muchas veces no comprendemos del ser humano, o no queremos comprender, ¿no? Entonces ahí indudablemente ese territorio indudablemente pues bueno está, incluso en las obras históricas. Las obras históricas, pues ahí está, dices, bueno, los Borbones, tanto en Alfonso XII, Alfonso XIII, Don Juan, Juan Carlos I, la tengo sin escribir. Por favor, estamos esperándola ya. Pero está, Pues esa me parece urgente, eso es teatro urgente. Sí. Y entonces, pues bueno, ahí indudablemente nos juega ese papel de una forma determinante, ¿no? E indudablemente, pues bueno, yo creo que es algo que hay que tratar con limpieza, pero muy directamente. Esto, por supuesto. Fíjate, yo añadiría, no sé quién era ese escritor que hablaba de que lo más importante de la vida es el sexo, creo que yo añadiría, y los cuidados. Por supuesto. Si me permites enmendarle la plana a esta persona que no sé quién es, pero yo lo añadí. No me quería quedar sin decirlo, y quedé registrado. Los sexo y los cuidados, porque después de que nazca un niño existe la exogestación. Y somos seres dependientes durante muchísimo tiempo y luego lo volvemos a ser al final de la vida, con lo cual lo más importante para la vida es precisamente el cuidado de la vida, ¿no? Sí. No, Pilar, indudablemente, pues bueno, hablábamos antes del tema de la educación, ¿no? Claro. Educación, bueno, esto es fundamental. Educación, en primer lugar, en la familia. Indudablemente, en la familia. Y luego, pues indudablemente, pues bueno, en los ámbitos educativos, en la universidad, entonces, en ese núcleo del ser humano
que ya en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos, pues ponía, conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es muy importante, el conocer al ser humano, entonces, desde pequeño, de repente, pues bueno, ahora recientemente, pues bueno, dentro de mi familia se ha producido una muerte de un chico joven, de 14 años, en un accidente de moto y tal. Entonces, bueno, mis nietos tal, han tenido que recibir esa noticia, qué es la vida, qué es la muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues educar, indudablemente, cuidados, indudablemente, Pilar. Y el teatro sirve para eso, también, porque es el mejor espejo. Es el mejor espejo. Ahí podemos ver desde la bondad de un Rey Lear o la violencia de un Macbeth. Y entonces, pues bueno, decir, bueno, mirémonos en esos espejos para mejorarnos, que duda cabe. Hablas de, o sea, en tus obras, es que me has dejado un poco impresionado con esto que me acabas de decir, porque además justo quería preguntarte de la tragedia, ¿no? Sí. Defines muchas de tus obras como tragedias. ¿Es posible la tragedia? Sí. Bueno, yo tengo 13 obras escritas sobre la violencia en el País Vasco, que me ha preocupado. Entonces, comienza con Ederra, que mencionabas, que es una mujer joven que es capaz de aniquilar a toda su familia, ¿no? Y acaba pocos días antes de que se firmara por parte de ETA el abandonar las armas, ¿no? Después no he podido escribir más. Entonces, pero entre medias, pues Doña Elvira, imagínate Euskadi, que es la lucha entre Lope de Aguirre y su hija Doña Elvira, la violencia contra la no violencia, en ese equilibrio, y entonces, y hay indudablemente la tragedia que ha vivido el pueblo vasco, la tragedia que decía al principio que exige el conflicto, existe el conflicto. Pero el reconocer el conflicto para solucionarlo, para llegar a qué punto, pues algo que en lo que se llega también en la tragedia, a la anagnórisis, que se dice, al reconocimiento de la culpa, de la falta. Y entonces, en ese sentido, el reconocimiento por parte de Edipo, que indudablemente ha matado a su padre y se ha acostado con su madre, y también en el espectador la catarsis de ver que indudablemente se ha producido eso en Edipo y se puede producir también en su propia vida. Anagnórisis, catarsis, tragedia. Siempre, hasta en las relaciones de pareja, indudablemente hay un protagonista, un antagonista. Alguien quiere algo del otro y el otro no se lo quiere conceder. Tal cual. Son una pequeña tragedia, que a veces, pues indudablemente, como estamos viendo a través de la violencia, llega, pues bueno, a la tragedia de la muerte, ¿no? De la mujer en la mayor parte de los casos. Pues nada, encantada. Gracias, Pilar. Gracias a ti.